Hola, hola, bienvenidos a Buenas Nuevas Honduras. Somos Jorge y Wendy. Gracias por acompañarnos a este nuevo episodio de Buenas Nuevas Honduras, un podcast creado para llevar un mensaje de amor, fe, paz y esperanza. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Buenas Nuevas HN y también que activen la campanita para que cada jueves a las 7 de la noche que subimos un nuevo episodio, ustedes puedan ser notificados. Si no pueden verlo en el momento en que se estrena, pueden verlo en cualquier momento. Algunos también, si quieren verlo en Spotify, también en Spotify pueden encontrar este episodio del podcast Buenas Nuevas Honduras. Además, nos encuentran en todas las plataformas como Buenas Nuevas HN. Le agradecemos a nuestros patrocinadores, Café Costello, que siempre nos tiene con el cafecito para el paladar ancho de mi pequeña, que le gusta el buen café. Y sobre todo quiero anunciar que Café Costello tiene las mejores baleadas de San Pedro Sula. Me atrevería a decirlo como buen ceibeño. Quiero decirles que Café Costello está contiguo a las Torres de Panorama en la Plaza Rancho Coco. Agradecemos también a Infinity Travel, agencia de viajes que está en el Nuevo Horizonte Business Center para que puedan hacer sus compras de boletos, viajes comerciales, de trabajo. Y por supuesto también agradecemos a Pope Arte, Música y Entretenimiento, nuestro querido amigo Luis Martín Rodríguez, que tiene el mejor servicio en audio, iluminación, escenarios para sus eventos. Y no menos importante, Smart City Car Wash de nuestro querido amigo Milton Rápalo también, que está en el Mall Altara, atendiendo de 7 de la mañana a 7 de la noche, dándoles tiempo a los que salen tarde del trabajo para que vayan a lavar su carro. Así que ya lo saben, muchas gracias a cada uno de ustedes. Pues esta semana celebramos el Día del Amor y la Amistad, el fin de semana. Así que tenemos una invitada de lujo este Claro día. que sí. Una invitada de lujo. Estamos contentos porque hoy el Señor nos ha mandado a la pastora Wendy Reyes. Bienvenida. Bienvenida, pastora. Qué placer tenerla por acá con nosotros en este panel, en este podcast. Realmente me inspira conocer su historia, saber todas las situaciones que ha pasado para que hoy pueda decir gloria a Dios porque Él ha sido bueno. Amén. Buenos días. Gracias por la invitación. Estoy contenta de poder acompañarles esta mañana y compartir un testimonio de todo lo bueno que el Señor ha hecho en mi vida, en la vida de mi familia. Estoy muy agradecida con Dios y la verdad que yo creo que me quedaría hasta cortita de tiempo para poder contarles todo lo maravilloso que Dios ha sido con nosotros. Así que ojalá que este testimonio sea de bendición y edificación para los que nos escuchan. Por supuesto, Amén, no amén. cabe duda que así será. Así será. Y como decía mi pequeña, realmente estamos en el marco de la conmemoración del Día del Amor y la Amistad, que aunque sabemos que es una fecha pues comercial, lo celebramos. Y nosotros Claro. como cristianos celebramos el amor a cada instante porque la palabra dice Dios es amor. Claro, Y el amor celebramos todo lo puede. cosas buenas, Sí. todo lo que Claro. sea bueno. Amén. Y el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo aguanta y todo. Ah. Voy a comenzar. Antes del chiste, por favor, manden este video, compartan el enlace con todas las personas que conozcan porque necesitan escuchar el testimonio de este día. Bueno, hablando entonces de esas dificultades que se viven en el matrimonio, una pareja un día está en discusión, Claro. Ah, Y- bueno, los chistes te gustan. Ay, no. pero no, Pero solo es un entonces- chiste. Ajá, vaya, pues Una vaya. pareja está discutiendo y le dice la mujer al marido, mira, si te divorcias de mí, le dice, no vas a encontrar una mujer como yo. Pues esa es la idea, le dice. Son bromas, son bromas. Bueno, No. vamos a ir entrando entonces en materia, pastora, y vamos a preguntarle inicialmente que nos hable un poco de su vida, quién es, a qué se dedica. Es una mujer casada, sabemos, nos estaba contando que recién cumplió 30 años, qué 30 lindo. años de matrimonio. Y Gracias que a nos Dios. cuente un poco, pues, de su historia para que nuestra audiencia pueda conocerla un Claro poco que a fondo y pueda ver quién es y de dónde viene. Bueno, yo soy nacida en Progreso, actualmente, ¿verdad? Resido en la ciudad de La Lima con mi familia. De Progreso nos trasladamos hacia la ciudad Puerto de Tela cuando yo tenía 4 años. Por eso le decía, yo soy teleña de corazón. Sí, claro. Porque todos los mejores recuerdos de mi infancia, mi adolescencia están en Tela.
Yo creo que es la ciudad más bella de Honduras, amo Linda. Tela, ¿verdad? Ahí crecí, tuve una niñez muy linda, muy bonita, gracias al Señor, unos padres que pues ya partieron con el Señor, pero los mejores, gracias al Señor. Crecí en un hogar muy integrado y pues a la edad de 17 años, ya iba a cumplir los 18, nos trasladamos junto con mi hermana menor a estudiar a Tegucigalpa. Luego, por algunos inconvenientes, regresamos a San Pedro Sula. eh, Aquí me gradué en el ITE, ¿verdad? Comencé a trabajar. Vivía en casa de uno de mis hermanos mayores y ahí fue donde conocí a mi amado, Ah, a mi ok. esposo, porque él es hermano de mi cuñada. Ah, Entonces me ok. decía mi esposo, Están en familia. nos desquitamos porque mi cuñado No me te quitó a mi quites. hermana, pero yo te robé a vos. Ah, Decía. está bueno. Sí, la verdad que fue una gran bendición. Estuvimos de novios un año porque mi papá, cuando conoció a mi esposo, mi papá le dijo, un año de novio es suficiente para que ustedes se casen. Y tal cual así pasó. Wow. Nosotros comenzamos a andar un 1 de febrero y nos casamos el 3 de febrero del siguiente año. Ok. Entonces, un año exacto, porque mi Claro. papá decía, ¿para qué si uno nunca se termina de conocer con la pareja? Entonces, Ajá. ¿para qué tanto de novio? Nos casamos, fue una tremenda boda, ¿verdad? En Tela y rapidito, pues yo salí embarazada de mi primer hija, que es Macy, ustedes la Ajá, conocen, sí. ¿verdad? Pues la verdad que para mí fue una bendición casarme. Yo no me arrepiento de haberme casado joven. Yo le digo a mi hija, para mí el haber conocido a tu papá, el tenerte a vos ha sido una gran bendición. Yo veo como muchas mujeres se frustran por eso. Sí, Claro. Y pastora, me parece impactante esas palabras de su papá, que uno nunca termina de conocerse, pero sí, en este tiempo que vivimos, 2026, podríamos recomendarle a esas muchachas, a esos muchachos que están conociendo a alguien, que se casen así de rápido. pues la verdad que fíjese que yo conocía a la familia de mi esposo y Ujú, creo mis padres también conocían a la familia de mi esposo, conocíamos a mi cuñada, pues yo claro. conviví con ella y pues aunque no nos vimos muy seguido, pero sí yo sabía que él era una persona seria, trabajadora y todo, pues convivimos mucho de novios con toda la familia. Ajá. Entonces, la verdad que yo nunca sentí ningún temor de casarme, o sea, yo me sentía confiada. Y le voy a decir que yo he tenido un buen matrimonio con muchas dificultades, pruebas como todos, pero la prueba es que tenemos 30 años de casados. Wow. Claro. Y hay parejas que Claro andan que 3, sí. 5 años, perdón, de novios y terminan muy rapidito Sí. divorciados. Sí, Sí, eso iba a comentar yo que realmente es una moneda al aire, pues. claro. Uno, yo creo que es eso que amar es una decisión, no es un Sí, sentimiento, sí. Ujú. porque uno se enamora, ¿verdad? Las mariposas en el estómago, Ujú, pero después decidimos, a esta persona voy a amar de por vida. así es. Y nos entregamos en matrimonio y creo que eso es lo que su papá dijo, Ujú, es una decisión, pues. claro, Y por supuesto que hay que conocernos, pero nunca terminamos de conocernos, es así cierto. es. Entonces, así como hay matrimonios que se casaron con 6 meses de conocerse y no funcionaron, así hay otros que sí, sí funcionaron. Sí funciona. Entonces, al final yo creo que el mensaje principal es eso, como pedirle al Señor que le ponga esa persona Así enfrente es. con la cual usted va a crear, va a llevar ese propósito, Va a ¿verdad? cumplir el Va a cumplir ese propósito. propósito Sí. para el cual se encontraron, no solo ustedes dos, sino su descendencia, ¿verdad? Así es. Exacto, sí. Bueno, tenía la ventaja de conocer a la familia y Sí. estaban entre familias, sí. Así que chicos y chicas, es mejor orar antes de Así es. tomar ese tipo de decisiones. Cuéntenos un poquito más acerca de esos procesos del matrimonio o cómo conoció al Señor, pastora. Pues les voy a contar que cuando nació mi hija, yo Ujú. comencé a congregarme en la iglesia donde mi suegra era pastora también, ella era pastora asistente, y pues ahí fue cuando yo comencé a dar mis primeros pininos en el Señor, donde yo realmente comencé a tener una relación verdadera con Dios, conocí lo que era orar, lo que era adorar, lo que era ayunar, y todo esto me iba sirviendo. Claro, en mi matrimonio, porque usted sabe, 20 años no tenía experiencia de nada. Claro. Entonces, cuando yo miraba alguna situación, yo decía, tengo que orar. Ajá. Buscaba en la palabra y yo decía, esto me puede ayudar. Escuchaba el consejo de mi suegra, esto me va a ayudar. Entonces fue de mucha bendición poder entrar directo a los caminos del Señor porque fue como mi manual Ajá, pero para Sí. usted poder. tenía conocimiento previo del Señor. O sea,
por ejemplo, estuvo en una escuela donde le enseñaron Sí, a leer la el Biblia. conocimiento que teníamos todos, ir a la De la iglesia iglesia los tradicional. domingos, Ujú. sí, orar en la casa a veces, pero era algo muy Básico, superficial, sí, sí. pero Ajá, sí así. nos ayudó para que nosotros tuviéramos, como le digo, un apoyo para saber que teníamos un Dios que nos escuchaba, Ujú. que Claro. si orábamos Él estaba atento a nuestro clamor, porque sí, mi madre se esforzó mucho en eso también, pero ustedes saben que en la juventud uno como Sí, que no le hace claro. mucho caso a esas Claro. cosas, ¿verdad? Sí. Pastora, es que lo vemos ahora. Cuánta gente ya grande Sí, llega a la iglesia y tiene una relación de domingo sí, bien con el superficial. Señor, pero usted empezó a llegar y a leer la Biblia y todo, o Sí. sea, ese conocimiento, esa hambre y sed del Ujú. Señor solo se la puede dar el Espíritu Santo a Sí. usted. Y el chiste fue que mi esposo, cuando él se presentó conmigo, él me dijo, yo soy cristiano. Ah, bueno, Ajá. dije yo, Ajá, qué ajá. bueno, pero Wow. yo era católica, pero ya cuando nos casamos fue otra la historia. Él me Ajá. llevaba a la iglesia, a la iglesia donde mi suegra, pero él se iba, no se Ah, quedaba. Ay, ay, ahí ay. Y la entonces dejaba. yo Ajá, decía, ¿y el cristiano dónde está? Porque ajá. solamente me iba a dejar y él se iba a trabajar. Entonces, pero doy gracias a Dios porque así fui dando mis primeros pininos en el Ujú. Señor, ya con mi niña. Pensaba yo que yo tenía que darle a mi hija una vida diferente, ¿verdad? Quería que ella conociera de Dios, que ella creciera en el temor de Dios. Entonces Ujú. yo siempre buscaba acercarme más a Dios porque ella tenía un hogar y mis padres siempre me dijeron, en el hogar hay que cuidarlo. Mi Sí. madre me dio muchos buenos consejos, ¿verdad? Y los puse en práctica, los puse en práctica. Y hoy puede decir usted realmente que eso fue el comienzo del propósito que la ha llevado hasta hoy, Sí. cuando usted ha visto cómo todo en su vida ha ido tomando, ha ido agarrando el cauce que es, aún en medio de las dificultades. Por ejemplo, en esos primeros años de matrimonio, ¿cuáles fueron sus mayores desafíos? Por ejemplo, con el pastor Eduardo, con su esposo. Bueno, uno de los principales problemas que yo comencé a ver cuando nos casamos fue lidiar con el carácter de mi esposo. Como él les compartí anteriormente en el Sí, podcast que él hizo, él estaba lleno de resentimiento, lleno de ira, era un hombre completamente iracundo, sí, ¿verdad? Y yo había sido una muchacha criada en un hogar muy normal, donde no sí, escuché jamás gritos, ni ofensas, ni sí. nada hacia mi madre, ni viceversa. Entonces, cuando yo miraba aquel comportamiento de mi esposo, yo a veces me bloqueaba y yo decía, ¿qué pasa? ¿Por qué esta situación? Cuando éramos novios no era así. Y de repente fue saliendo aquel hombre, ¿verdad? Que había en él, que estaba dentro de él. Y aunque no fue violento conmigo Ujú. físicamente, pero sí, él explotaba por nada y era aquello tan tenso y a veces yo me quebrantaba y lloraba, ¿verdad? Como cualquier mujer en una situación así. Pero algo que me llamaba mucho la atención es que mi esposo hoy podía estar muy enojado, lleno de ira, y en un momento quedarse el calmo y no pasar nada ya, tranquilo, aquí no pasó nada. Y yo decía en mi mente, ¿será que este hombre es bipolar o le pasa algo? Claro, claro. Decía yo, porque claro, todos esos pensamientos le vienen a uno a la mente. Yo no entendía mucho la parte espiritual, yo no entendía de raíces de amargura, yo no entendía de maldiciones generacionales, ni en qué podía afectar la condición en que una persona se crió, porque yo venía de un mundo muy normal. Sí. Y Ujú. así me lo dice él siempre, vos no viste nada malo, yo tuve que vivir la parte fea, lo que me tocó. Claro. Claro, yo fui conociendo mucha parte de la historia de él, lo que había sucedido en su niñez, la violencia que él vivió en su hogar. Y yo un día le dije al Señor, Señor, yo necesito que tú me ayudes, que me des sabiduría para poder ayudarlo a él. Sí, Porque claro, esto ya estaba afectando a nuestra hija que estaba chiquita, claro. ¿verdad? Ella comenzó a tenerle temor a su papá. Y cuando ella escuchaba las discusiones en casa, cuando él se ponía así de esta manera, lleno de ira, la niña ya lloraba. Entonces yo decía, esto no puede ser, yo tengo que hacer algo. Ahí fue donde yo realmente comencé a meterme de lleno con Dios, comencé a decirle a mi suegra, ¿qué puedo hacer? Sí. ¿Qué puedo Ujú. hacer? Y toda la familia sabía la condición de él, ¿verdad? Que aunque él era un hombre muy lindo, muy responsable, muy amoroso, pero de repente venían estos episodios a su vida de ira y eso cambiaba muchas veces todo. De repente yo estaba muy feliz y cuando pasaba una situación de esta me decepcionaba porque decía yo, ¿qué pasa?
¿Qué estoy haciendo mal? Y muchas veces uno hasta se siente culpable, ¿verdad? Porque uno dice, ¿será que algo no estoy haciendo bien? Ujú. Sí, por ¿Será que supuesto. tengo que hacer algo más? Y allí comenzó el Señor a darme pues las estrategias para poder ayudar a mi esposo. Pastora, ¿qué consejo le podemos dar a esas mujeres que están viviendo con un hombre así como era el pastor Eduardo? O sea, el pastor Eduardo era, cuentan las leyendas, nosotros no lo conocimos así, lo conocimos ya como hecho un Ya amor, una Restaurado. bola de amor, amansado, Sí. sí. ya restaurado y todo. Sí, Pero cuentan las leyendas, ¿verdad? Que él era arrebatado, sí, que rebasaba los No carros, le que pusieran a nadie insultaba. enfrente. Era un toro. totalmente, sí. Pero yo me imagino en su corazoncito de una mujer tan joven, Ujú. recién casada, formando un hogar, las desilusiones, la desesperanza y todos esos sentimientos que se revuelven, sobre todo en las mujeres que somos Ujú. más sentimentales, Sí, de estar con un hombre grosero, digámoslo de alguna manera, ¿verdad? sí. ¿Qué consejo? Lo que queremos mujeres, sobre todo las mujeres que nos escuchan, es que no es una pelea contra la persona, contra el esposo, Claro. sino contra el enemigo. Entonces, ¿qué estrategias, así como se las dio el Señor a usted, podemos darles a estas mujeres que entiendan? Bueno, algo que a mí me sirvió mucho fue el buscar consejo. Porque cuando nosotros no tenemos experiencia en algo, ¿qué es lo primero que hacemos? Buscar consejo. En la multitud de El consejos. buen consejo, Ahí se olvida. El buen el consejo. buen consejo de personas que estén en Cristo, que tengan hogares restaurados. Claro que sí, porque la persona más cercana que yo tenía y que conocía a mi esposo era su mamá. Ujú. Entonces, yo sabía que ella era una mujer muy llena de Dios, muy espiritual, y ella comenzó a darme las estrategias. Y un día me dijo, hija, ore, la palabra tiene poder Ujú. y él va a ser libre, él va a acercarse al Señor. Entonces, yo me metí en el rollo de que yo iba a orar, yo ayunaba, me ponía de acuerdo con las viejitas de la iglesia y orábamos por él, hacíamos cadena de oración en la iglesia por él. Él, claro, no se daba cuenta de lo que estaba pasando en lo espiritual, ¿verdad? Porque el enemigo pone una venda en nuestros ojos, dice la palabra, y él, para él, todo eso era normal. Entonces, yo decía, pero yo voy a hacer la parte que a mí me corresponde. Pero lo que les comentaba, que cuando yo miraba a mi esposo que entraba en esos ataques de ira que le daban, yo siempre recordaba aquel consejo de mi mamá que me decía, donde hay un loco que no hayan dos. Ujú. Entonces yo decía, yo me voy a quedar tranquila, voy a dejar que se le pase y voy a orar. Yo recuerdo que cuando él se ponía así, que tal vez si algo se le perdía, se molestaba y yo decía, bueno, Señor, yo lo pongo en tus manos. Empecé a tener una conexión muy directa con Dios. Y cuando yo veía estos episodios, lo que yo hacía era orar. En un principio lloraba, Sí. Ajá. pero luego comencé a usar todas esas estrategias que el Señor nos ha dado a nosotras como mujeres. Una de ellas también fue el amor. Él les Ajá. contaba en el episodio donde él estuvo aquí que a través de mi hija y de mi persona, nosotros le enseñamos a él lo que era amar. Y yo recuerdo que le decía a mi hija, mami, cuando papá esté enojado, usted no llore. Vaya y dele un abrazo, dele un beso. Ujú. Y eso lo quebrantaba a él, Eso. Ujú. porque fue un niño carente de amor. De amor. No tuvo el amor de sus padres, fue un niño que vio mucha violencia. Ujú. Entonces ustedes saben que es muy difícil que una persona que no tuvo amor en su hogar pueda dar amor Exacto. y también recibirlo. Exacto. También recibirlo. Entonces, una de las estrategias más grandes que el Señor me dio a mí fue el amor. El amor. Qué El no pagar bello. como él se Sí, merecía, sí. porque yo pude haber gritado, yo pude decir, me voy a ir a poner una demanda por violencia psicológica, pero el Señor me enseñó a darle amor, a tener paciencia Mansedumbre también, Qué ¿verdad? y bello. control sobre todo. Sí. Ujú. Porque yo les decía, Templanza. podría yo defenderme y gritar y también ponerme al tú a tú, Exacto. pero yo decía, no, yo lo abrazaba, recuerdo que él era más gordito, más ancho, entonces cuando yo lo miraba así, que ya se le bajaba, venía yo y lo abrazaba y yo le decía, mi amor, yo te amo, porque en el fondo yo sabía que era un hombre que necesitaba amor, Sí. porque él no era una mala persona. Claro, Ujú. en el fondo usted sabía que él era una buena persona, pero esas cosas, es lo que decía, vienen de las raíces de amargura, Claro. Claro. todo lo que trae arraigado en el espíritu que tenía que Sí. ser liberado. Pues. Así es. A mí Yo- me da Qué risa bello, que mis hijos vean al pastor Eduardo, el esposo de la pastora, en la iglesia
Y cuando escuchan todas estas historias, dicen, de verdad el pastor Eduardo era así. Sí, Pero como lo miran ahora, un hombre de Dios, sí, mesurado, pues digo, se mira hasta bien tranquilo, hasta como habla, bien pausado. Pausado y todo. sí, la verdad que el Señor ha hecho una transformación increíble en él. En ese tiempo, pues, de oración y de búsqueda de Dios, le permitió llegar a FINEC a Sí, través de un compañero de trabajo. Dios usó a ese hombre para que fuera amén. instrumento para guiarlo a él en el camino. Y les voy a decir, cambió totalmente la historia de nuestra vida. También tuvimos, pues, la situación de la infidelidad de parte del que les comentó. Sí. Fue una sola vez, me dijo. Y yo le dije, bueno, Señor, si está en ti que esto siga, va a seguir. Ujú. Yo pensaba en mi matrimonio y yo decía, Señor, yo no quiero divorciarme, yo no quiero que mi hija crezca sin un papá. Ayúdame tú para poder perdonarlo, porque son heridas que dañan, duele y no es fácil perdonar, porque cuando tú lo has dado todo, lo primero que uno se pregunta en qué fallé. Sí, claro. Pero puse esto en manos del Señor, no volvió a suceder. Mi Sí. esposo se enfocó mucho en cambiar el rumbo de su vida, en acercarse a Dios y soltarse en las manos de Él. Ahí fue donde cambió verdaderamente nuestra historia, porque comenzó él a servir y Dios iba dándole a él revelaciones increíbles acerca de lo que era la familia. Yo recuerdo que ya mi esposo, de ser un hombre que gritaba, se exaltaba, de repente ya se quedaba callado y yo decía, qué raro que no gritó, qué raro que no se alborotó. Claro. Pero ya era Dios Ya obrando en era la vida de él, O sea, ya era usted estaba Dios. esperando a qué hora Sí, dice. claro. Sí. Estaba acostumbrada a las reacciones de él. Exacto. Estaba muy A las acostumbrada. reacciones Sí. Qué violentas. increíble, solo Dios puede hacer esos cambios en la vida de en nuestra vida, porque la verdad es que Él es nuestro creador y Él sabe el Amén. propósito que tenemos, pero para llegar a ese punto hay que entregarnos. Y qué interesante lo que dice la pastora. Él empezó, llegó a los pies de Cristo a través de la fraternidad Ujú. y empezó a caminar poco a poco y el Señor fue cambiándolo. Amén. Yo le digo a todos esos caballeros, a esas damas, no esperen a estar mejor. Así como está ahorita, si anda en pecado, Claro. acérquese a Dios. Él es el que lo Amén. va a transformar. Así Pero es. no De a esperen, no, poquito, porque es que sí. ahorita yo soy esto, yo soy otro, porque yo Ujú. fumo, yo bebo. No, O cuando vaya. yo deje de O hacerlo, cuando voy a yo- no, acercarme a Dios. es en Sí, este momento, porque su exacto. vida Sí, puede cambiar para bien antes de que perdamos ese tesoro valioso, claro. que es nuestra familia, por ejemplo. Sí. Yo recuerdo cuando mi hermana fue a hablar conmigo, que yo andaba en adulterio, me dijo, Giorgio, me dice, hay una verdad, me dice, Dios te va a perdonar tus Sí, pecados porque sus misericordias son nuevas cada mañana, pero las consecuencias de tus actos las vas a pagar. claro que sí. Entonces me dijo mi hermana esa vez, mira, Giorgio, me dice, antes de que vos vas a llegar a los pies de Cristo, me dice, por las buenas o por las malas, pero yo no quiero que llegues a los pies de Cristo, me dice, tarde y hayas perdido a tu familia, Sí, porque van a ser las consecuencias de tus acciones. amén. Y vos le digas al Señor cuando estés en esa plenitud, Padre, ¿por qué no me dijiste antes Ujú. que esto iba a pasar? Y Él te va a recordar esta plática que estamos teniendo. Correcto. Me dijo mi hermana, en donde yo te estoy advirtiendo. Y fíjese que luego de que yo llegué a los pies del Señor, pasaron como unos 4 o 5 años. Me acuerdo que en una reunión Ujú. de Navidad de la iglesia nos abrazamos y el Espíritu Santo me trajo al recuerdo esas Ujú. palabras de mi hermana y yo le dije gracias, Señor, porque me enseñaste esto, pues me enseñaste Sí, qué era lo que iba a perder. Y yo gracias, porque ahí estábamos así es. todos abrazados, amándonos, juntos, me explico, no había perdido a mi familia. Solo Claro. Dios puede cambiarnos. Claro. Y yo lo he comprobado, ¿verdad? A raíz de que mi esposo pues llegó a la fraternidad. Recuerdo que él llegó en el año 2000, comenzamos, ¿verdad? Ambos en la FINEC. Y yo me seguía congregando, pero él decía, ya no necesito ir a una iglesia, me quedo porque a él le gustaba el ambiente de fraternidad. Al final me terminó sacando de la iglesia, pues yo quedé en el aire, pero yo en mi casa seguía haciendo mi vida, mi Ok, conexión con Dios no la corté ok. y seguía orando. Importante, pongámosle Sí. resaltador a eso. Y algo que yo le podría decir a estas mujeres, ¿verdad? Que no se confíen. Ujú. Mm. Cuando ya un hombre sale de una vida de pecado del mundo y viene a Cristo,
no quiere decir que la cosa ahí nomás llegó y que claro. debemos nosotros bajar la guardia, porque sucede mucho. Ahora es cristiano, ahora le puedo decir lo que yo quiera, porque tiene que aguantar, porque ya no es el mismo. Y no, es todo lo contrario. Ahí es cuando el enemigo va a querer venir a destruir la obra que Dios está comenzando en ellos. Y yo recuerdo que cuando él me dijo, yo voy a comenzar a servir en fraternidad, le dije, está bien, mi amor, yo lo apoyo. Yo lo apoyo y estuve ahí con él. Yo comencé a orar más y le dije, Señor, dale fuerza para que él pueda resistir cuando venga la tentación. Dale fuerza, Señor, para que él tenga esa convicción de que él te está sirviendo a ti. Sí. Revélate a su vida. Y yo oraba mucho por eso, para que el Señor, en medio de esa nueva etapa que él estaba viviendo, él fuera fortalecido. Porque ustedes saben que el mundo atrae. Sí, claro. Claro. Y claro, los deleites de la carne siempre van a estar ahí latentes, buscando, Claro. haciéndole caer nuevamente. Entonces, yo recuerdo que a través de tantos mensajes que yo escuchaba de la palabra y consejos, yo decía, esto me va a servir. Yo Ok. puedo hacer esto y lo ponía en práctica. Y hoy puedo ver esos frutos. Ajá. Ok, perfecto. Si tal vez yo hubiera bajado la guardia, no les otra podría estar contando lo que hoy les cuento. Claro. Pastora, y lo que estábamos platicando detrás de cámaras, el rol y la importancia que tiene la mujer en el matrimonio, Así en es. cosas que los hombres no entendemos, Claro pero que que sí. ustedes son las que pueden mover los hilos o, digamos, tensar las velas del velero, del barco, para poder dirigir ese timón, porque hay cosas que nosotros como Sí. hombres somos más parcos, somos Ujú. más prácticos, me explico, Así y es. no nos complicamos, pero la mujer es Así la es. mujer sabia que edifica su Edifica casa. su casa. Exacto. Eso, cuando yo lo leí, la verdad que me tocó mucho, porque dice la palabra, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia Necia. con sus manos la destruye. Sí, Y cuando usted ve que es edificar, es construir, es poner las bases, el cimiento. sí. Y yo comencé a estudiar sobre esto, que era edificar la casa. Y ya fui viendo todo lo que Dios me iba revelando. Y yo decía, ok, yo no voy a dejar de orar, yo voy a seguir clamando por mi esposo, yo voy a enseñarle a mis hijos sobre la palabra. Y recuerdo que era algo que siempre me recalcaba mi esposo y me decía, es que la que edifica es la mujer, y aún así me lo sigue diciendo. A estos 30 años de casados, él siempre me lo dice, porque como le comentaba Jorge y Wendy, hay cosas que los hombres no ven, Sí. ¿verdad? El hombre Dios lo hizo para ser el sacerdote de casa, el protector, el proveedor. Más sin embargo, a nosotras las mujeres el Señor nos dio, como dicen por ahí, un sexto sentido, que Exacto. nosotros vemos cosas que el hombre no puede Ajá. ver, Sí. situaciones espirituales que tal vez el hombre no ve. Entonces el Señor por eso a la mujer puso enemistad entre ella y el enemigo, porque el enemigo sabe que una mujer que dobla rodillas y se rinde delante de Dios, Poder. el Señor le dará la victoria. Ah. Y eso yo lo he comprobado Sí. y lo estoy viviendo. Gloria a Dios. Así es. Amor, yo quiero preguntarle a la pastora, en este caminar con el Señor, básicamente todo ha sido color de rosa después de la restauración familiar. ¿Cómo ha sido ese momento en que uno siente como que está sirviéndole al Señor, lo está adorando, está orando, Sí. está entregada? Y porque la gente que no se ha entregado totalmente a Cristo suele pensar que los cristianos llevamos una vida color de rosa. Así Y es. dicen, no, si es que como son cristianos, todo Sí. No va les bien. tiene que pasar nada malo. Sí, la verdad O que piensan también, no me voy a hacer cristiano porque cuando me acerqué a la iglesia Sí. me atacó el enemigo y me va peor. ¿Quién Así nos puede es. contar de esos procesos como cristiana, ya conociendo a Cristo, sirviendo, esas dificultades que han venido a su vida y que usted queda como wow? Bueno, les voy a decir que el año 2000 llegó la fraternidad. En el 2003, en enero, yo salí embarazada de Daniel. Saliendo yo embarazada de Daniel, mi segundo hijo, mi esposo fue despedido de su trabajo después de 8 años de trabajar en la empresa y quedamos sin nada. Sus prestaciones se las pagaron como camera y quedamos en el aire. Un hombre muy preparado. Yo ya me había dedicado al hogar, a cuidar de mis hijos y quedamos en la nada. Pero el segundo ataque vino cuando nació Daniel. Ese día que yo fui a dar a luz, yo tuve un parto normal. Daniel es grandote, ustedes lo conocen. Fue un niño que pesó 9 libras, Wow. 54 centímetros, Dios muy mío, grande. sí, por eso es así de Y yo era grande. bien flaquita, o sea, era bien delgadita. Entonces, yo recuerdo que yo lo tuve a él como a las 5:30 de la mañana, ¿verdad? Y yo ya estaba lista para arreglarme. Yo decía, ¿a qué horas me dan el alta? Cuando eran las 11 de la mañana,
comenzó una hemorragia muy fuerte. Y recuerdo que el médico entró a revisarme, me dice, no sé qué pasa, si vos pariste normal, aunque fue un embarazo, o sea que el niño era muy grande, pero pariste normal. Y comenzó él a revisarme, me dijo el médico que mi útero no se volvía a su posición normal, sino que quedó, Como dilatado. sí, dilatado, y eso hacía que yo sangrara. Ese día comenzaron mi mamá, mi suegra estaba ahí, mi esposo a orar, pero fue un ataque muy fuerte. Recuerdo que el médico dijo, vamos a necesitar sangre, por lo menos unas 4 pintas de sangre para poder Estabilizar. ayudar a esta muchacha. Entonces, cuando ya era en la tarde, yo recuerdo que entraron el médico con la enfermera y cuando ellos me movieron era una cantidad de sangre exagerada que ellos me cambiaron y pusieron, pero una toalla de baño, Juégale. porque ya era demasiado el sangrado y Fue comencé a fuerte. convulsionar. De la nada yo comencé a convulsionar, empecé a perder el sentido. No sé cuánto tiempo yo estuve, ¿qué les voy a decir? Inconsciente. Desconectada, inconsciente, porque solo recuerdo que cada vez que yo me despertaba y yo quería tal vez hacer algún movimiento, comenzaba a convulsionar. Juega. Ya el doctor muy preocupado, mi mamá, mi suegra, comenzaron a pensar ya en cosas mayores, como retirarme la matriz y todo, para poder salvar mi vida, porque era necesario, ¿verdad?, hacer algo. Entonces, yo no podía ni siquiera amamantar a mi hijo por la situación, la condición en la que estaba, y no entendía qué era lo que pasaba. Estuve 2 días muy grave, muy grave. El doctor, recuerdo que en ese tiempo estaba un experimento ahí con plasma y todo eso. No había sangre de mi tipo y dijo el doctor, vamos a ponerle plasma, hierro y no sé qué otras cosas, pero no mejoró, empeoró. Y cuando fue el tercer día ya, el doctor le dijo, bueno, voy a tener que operarla. Y yo escuchaba, pero no estaba, o sea, no tenía la fuerza ni para hablar. Por ahí mi esposo grabó un video donde yo estaba con una cara y un color, pero totalmente de muerte. Ya no podía hablarles, solamente escuchaba las voces, las luces, cuando las enfermeras entraban. Y era aquella cosa que yo sentía que me iba. O sea, yo sentía el espíritu de muerte ahí cerca de mí. Y el tercer día, recuerdo que llegó la enfermera a cambiarme y todo, a chequearme, a darme los medicamentos. Y yo tuve un rato donde estuve muy consciente y me puse a orar. Y yo le dije, Señor, ¿qué me pasa? Y comencé a, Señor, ¿y este ataque por qué? Y me dijo el Espíritu Santo de Dios, dile a tu esposo, pero me dio así la instrucción, dile a tu esposo que ore, que entre aquí a tu habitación, que unja el lugar, las puertas, las ventanas, que te unja a ti porque te quieren matar. Así. Entonces, recuerdo que después de que la enfermera terminó de cambiarme, yo le dije, por favor, ¿le puede hablar a mi esposo? Llámelo, él estaba afuera. Y yo le dije a mi esposo, amor, le digo, mira, el Señor me dijo esto y esto que tenías que hacer. Y él, claro, estaba nervioso, él sabía que me estaba perdiendo, que yo estaba muriendo. Entonces dice, yo derramé mi corazón allá afuera y yo le dije, Señor, ahora que tú ya me cambiaste, ¿cómo me la vas a quitar? Entonces yo le dije, hacer lo que el Señor dice que tenés que hacer, ungime, comienza a orar y a reprender. Y les voy a decir, ya mi temperatura estaba totalmente helada. Yo era como un muerto, me decía mi mamá. Muerto en vida. Estabas totalmente helada, tu color era de un muerto, ya no tenía sangre. Entonces, cuando mi esposo comenzó a orar, él me tenía agarrada de la mano, él estaba a mi lado izquierdo. Y recuerdo que yo comencé a sentir cuando mi cuerpo comenzó a ponerse caliente, caliente, caliente. Y yo decía, ¿qué es esto? Wow. Y él comenzó a reprender el espíritu de muerte. Y yo escuchándolo a él orar y clamar. Y una voz del Señor me dijo, abrí tus ojos y volteé a ver hacia tu lado derecho. Jorge y Wendy, yo vi al Señor sentado a mi lado. Gloria. Vi ángel atrás del Señor parado. Y recuerdo que en mi mente el Señor me dijo, ¿te acuerdas aquella promesa que yo te di, que ibas a ver a tus hijos crecer y servir al Señor? Yo te la voy a cumplir. No vas a morir. Y recuerdo que en ese momento yo comencé a sentir aquel calor en mi cuerpo, aquella fuerza que el Señor me dio. Y yo le dije a mi esposo, amor, algo está pasando. El Señor está aquí. Le dije, acabo de verlo.
Entonces mi esposo comenzó a llorar, yo comencé a llorar y quiero decirles, ahí se paró la hemorragia. Gloria. Ahí se paró la hemorragia. Mucha Dios, qué maravilloso. fue maravilloso. Qué increíble. Nació mi niño, pues me dieron de alta, llegué a mi casa y yo contenta de ver, ¿verdad? El milagro que el Señor había hecho. Sí. En ese año mi esposo, pues gracias al Señor, él le proveyó de otro trabajo. A los 3 años de haber comenzado ahí en la maquila, mi esposo sufre una parálisis facial muy fuerte. Se torció completamente toda su cara. Toda su cara. Toda su cara. Recuerdo que fue un 1 de mayo, estábamos descansando en casa cuando vino aquel ataque. Fue algo muy fuerte, ¿verdad? Porque él siempre había sido un hombre de trabajo fuerte, rústico, nunca se enfermaba. Yo admiraba mucho eso. Sí. Y vino aquel ataque que fue un bombazo, como decimos nosotros. Ujú. De repente. Él al siguiente día, aún con su cara así, se presentó al trabajo, pero la jefa le dijo, no, vamos para el hospital. Y le dijo el doctor, yo no entiendo cómo andas caminando. Si en los exámenes, o sea, el nervio de mi esposo que mueve todo esto de aquí se le reventó y solo quedó un 23% funcionando. Santo. Eran unos dolores increíbles. Mi esposo gritaba porque dicen los médicos que el dolor de ese nervio es uno de los más fuertes que hay. Y gritaba del dolor. Estuvimos haciendo terapias con él en Teletón, en Ciguatepeque. Pero le voy a decir, en medio de las pruebas el Señor siempre hace algo. Mi esposo no dejó de trabajar, iba a trabajar medio tiempo y lo demás era terapia. Sí. Porque él decía, si yo me echo a dormir, me muero. Así decía él. Y totalmente. Pero les voy a decir, esta prueba de esta enfermedad nos sirvió de mucho. Porque recuerdo que cuando viajábamos a Ciguatepeque, a unas terapias que le hacían a él allá de electroacupuntura, mis hijos estaban pequeños, la niña tenía 9 y Daniel tenía 2. Ese viaje a Ciguatepeque lo disfrutamos tanto y gozábamos con mi esposo, porque aunque él andaba muy adolorido, pasábamos comprando atol de elote, jugo de caña, nos bajábamos a comprar citrones y disfrutábamos. Sí. Por eso la palabra nos dice a nosotros que aprendamos a dar gracias en todo. Aun cuando las pruebas son muy duras, hay que aprender a darle gracias al Señor. Fue 1 año y medio de tratamiento. Viajábamos martes y sábado a Ciguatepeque. Todas las semanas, 1 año y medio. Y hasta ver la obra de Dios, que su carita ya empezó nuevamente. Hubieron muchas situaciones, muchas etapas donde el dolor era tan fuerte que mi esposo, sus piernas se le paralizaban, no podía pararse, de repente su brazo no se podía mover y la verdad que solo el Señor pudo darnos esa fortaleza. ¿Cómo hace una mujer Esa es la pregunta. en una Para situación de esas? O sea, Sí. tiene que estar bien fortalecida en el Señor, bien agarrada con uñas, dientes y todo, para poder soportar una situación de esas. O sea, Sí. nos acaba de contar del episodio después del nacimiento de Daniel y ahora una prueba de ese tipo es como, Señor, Sí. ya no me querés o qué pasó, pero ver, Sí. o sea, tener esa Fortaleza. templanza, Sí, esa fortaleza. fortaleza de ver, de agradecer en todo tiempo, Amén. tiene que ser una Yo llenura pienso completa también del que Espíritu Santo. mucho de lo que pasa es que el Señor nos da esas batallas para prepararnos pues para el Para ministerio, moldearnos también. para moldearnos, porque Sí. al final de eso se trata la vida cristiana, pues es decir, cada día estar más cerca de la estatura del varón perfecto, que es Amén. Cristo, pero no hay otra forma de prepararnos en la fe, de ejercitarla, si no es a través de la prueba, porque todos como cristianos pasamos esas pruebas y decimos, Señor, ¿qué pasa? ¿Te olvidaste de mí? ¿O Sí. por qué me está pasando esto a mí? Uno piensa esas Normalmente uno piensa eso. Sí. ¿Será que el Señor se olvidó? ¿Será que el Señor no me escucha? cosas. O que estoy Pero- haciendo algo malo, sí, estoy en pero- pecado, que Pero hay algo, o sea, hay algo importante en esto. Pastora, cuando estamos en un proceso, sobre todo en una pareja, ¿verdad? Y el Señor está cambiando algo en el carácter, por ejemplo, del esposo. Sí. ¿Pensó usted en algún momento, en ese momento de enfermedad del pastor Eduardo, Señor, pero la prueba era con él, pero me llevaste de encuentro a mí y a mis hijos y la provisión y todo? O sea, Sí. Fíjese que algo que yo entendí cuando le sucedió esto a mi esposo es que sí, Dios lo estaba moldeando, Dios lo estaba transformando. Y
muchas veces la gente dice, es que por malo que fue, se lo merece, dice la gente, por malo le está pasando esto. Yo no lo vi así. Gracias al Señor, yo vi la necesidad en mi esposo de tener a alguien que lo apoyara. Y mi mamá me decía, hija, cuídelo. Mi mamá fue una mujer tan noble, era aquella cosa con él que hasta aún se vino mi mamá un tiempo a ayudarme porque tenía los niños pequeños y me tocaba ir con terapia a él. Entonces, traté de apoyarlo lo más que pude, moral, espiritualmente, apoyarlo en todo. Creo que nunca me detuve a pensar y decir, esto te lo mereces y está bueno que te pase por mal portado. Sí. No tuve tiempo para eso, fíjese, no me detuve a pensar que el Señor me estaba haciendo justicia, como muchas veces piensa la gente, ¿verdad? Y cuando yo vi lo que sucedía en medio de esta prueba, cómo nosotros comenzábamos a disfrutar como familia, un viajecito así a Guatepeque, a tomar atol de elote, a jugo de caña, tamalito, y yo dije, algo estás haciendo. Nunca mi esposo había tenido tiempo para disfrutar sus hijos porque él siempre fue de mucho trabajo. Sí. Siempre en el área de mantenimiento ha habido mucho trabajo. Y él me decía, es que el Señor me está haciendo descansar en medio de esta prueba. Ahora tengo tiempo para estar con mis hijos, disfrutarlo. Y recuerdo en ese tiempo estaban construyendo la carretera de Ciguatepeque para acá, Teus, toda esa zona. Y cuando íbamos en el carro, mi esposo le hacía así al carro y pegaba aquí a grandes doblones y mi hijo gritaba emocionado allá. Él decía, papi, este carro tiene nitro, le decía él así. Y fue, la verdad que una bonita aventura, lo disfrutamos y más cuando vimos la obra del Señor ya en la sanidad de él. Sí. En la sanidad de él, sí. Qué bonito. Pastora, y más adelante, en ese ir y venir, ¿puede contarnos de alguna otra situación en donde usted dijo, wow, ¿qué pasó? Sí. Es que para mí es tan importante escuchar todas estas situaciones porque no quiero resaltar lo malo, sino más bien lo poderoso que es Dios cuando nos pasan esas dificultades, esas circunstancias. Lo que usted dice, en esas cosas aparece la bondad de Dios, siempre resalta el amor de Dios, aún lo malo se vuelve bueno para los que amamos al Señor. Para bien. Todo obra para bien. No es fácil de ninguna manera vivir eso, ¿verdad? Esos momentos que usted ha vivido como esposa del pastor, a usted en su vida, en su familia, que usted ha dicho como, wow, no sé qué hacer, o estoy viviendo ahora sí la palabra, ahora sí, aquí es donde me toca sostenerme de la palabra. Claro, nosotros, quiero comentarles que cuando mi esposo estaba en plena enfermedad, en la parálisis, nosotros comenzamos con un equipo de intercesión en la iglesia los días sábados. Y veníamos de las terapias de Ciguatepeque a tipo 1, 2 de la tarde, la intercesión era a las 4, ¿verdad? Ya murieron 2 de los hermanos que nos acompañaban en esa intercesión. Y a veces mi esposo venía bien adolorido, pero él me decía, amor, vamos a la intercesión. Y nos íbamos con nuestros hijos a la intercesión. Luego nos quedábamos haciendo el templo para que el domingo estuviera listo, pero era un deleite. Pero sí, vinieron otras pruebas muy difíciles. Después de que mi esposo pasó esa etapa de la parálisis, a él lo despidieron de la empresa porque ya no era rentable, podríamos decir, tener a una persona que ya había tenido un antecedente como el de posible derrame, parálisis. Entonces fue despedido y ahí él tuvo que comenzar a trabajar en lo que Dios lo había preparado, en lo técnico. Tuvimos una etapa económica bien dura, bien difícil. Él tiene 3 niños antes de nuestro matrimonio, los mayores, y la verdad que fue muy duro porque teniendo tanto conocimiento, no hallaba trabajo y fue a muchas entrevistas y nada le salía y muchas veces le decían, mire, para lo que usted busca no tenemos, o sea, no le podemos ofrecer el salario que usted está acostumbrado porque él ganaba muy bien en sus trabajos, ¿verdad? Y comenzó él a trabajar en lo propio, a hacer sus clientes, pero fue una etapa económica muy dura, ¿verdad? Aunque orábamos y clamábamos, parecía que el Señor no escuchaba, como decimos muchas veces. Como, ¿dónde está Dios? Y claro, uno se desespera en ver cuando no hay comida en su casa, ver que hay que pagar las cuentas, las llamadas. Claro, y somos humanos y sabemos que nos quebrantamos, lloramos, gemimos, a veces renegamos y decimos, Señor, ¿qué pasa? No me estás escuchando, ¿por qué esta prueba? Pero la palabra dice que a los hijos de Dios todas las cosas ayudan para bien. Sí, amén. Comenzamos a servir en la iglesia, en los equipos de servicio, estábamos en la intercesión, ¿verdad? Y en ese tiempo, año 2009,
Yo recuerdo que un día me llama mi papá y me dice, hija, tu mamá está mal. Mi mamá se había venido para San Pedro a cuidar el bebé de mi hermana que había nacido. Entonces yo estaba cerquita de ella, pero mi papá me llamó y me dijo, tu mamá está mal, anda, vela. Yo me fui y yo miré a mi mamá bastante rara, un poquito perdida, no tengo fuerza en el brazo. Y de repente, ¿verdad? Para no hacerles larga la Sí. historia, la llevamos a hacer un examen al hospital, a CEMESA, y dice el neurólogo, no, todo está bien. Pero qué raro, mi mamá ya totalmente perdida, no podía caminar, casi no hablaba, y la llevamos a hacer una resonancia y nos dice el doctor, ¿ustedes sabían que su mamá tiene un tumor cerebral? Que la está matando ya. Para nosotros fue una noticia Ay, fuerte, mi mamá 58 años. sí, todavía Mi tenía mucha vida por papá, delante. claro, mi papá no lo podía creer. Y recuerdo que el Señor me había permitido orar por mucha gente, Jorge y Wendy. Ujú, Y yo había visto el don de sanidad operando en mi vida. Sí, ujú, Oraba por gente y se sanaba, ujú, pero oré por mi mamá y no no pasó pasó nada. nada. Sí. Y recuerdo que yo, cuando el doctor nos dijo, yo estaba con mi hermana, su mamá le queda por lo menos una semana de vida. Dios. Entonces la llevamos de nuevo al Catarino, donde ella estaba interna, y le dijimos al doctor, entréguela, porque o sea, mi mamá quedó como un vegetal. Nos la entregaron, la llevamos a casa, a Tela, y 3 días después murió. Sí. Quiero decirles que vino como un poco de frustración a mi vida porque yo decía, pero Señor, si yo oré, yo clamé, yo gemí, no pasó nada. Y yo recuerdo que esa noche que se llevaron a mi madre para Tela, yo me salía al garaje de mi casa a llorar. Yo estaba tan cargada porque no había podido llorar por estar cuidándola a ella, atendiendo a mi papá, y me salí al garaje y derramé mi corazón, como dicen. Y lloré como una niña y le dije, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no sanas a mi madre si tú puedes hacerlo? Yo he orado por Sí. tanta gente y he visto cómo los ha sanado. Y me dijo, el Señor, es mía y yo la tomo. Ahí entendí que Él se la iba a llevar. Y sabe, yo le dije, es tuya. 3 días después mi mamá murió. Y fue un golpe bien duro como familia, ¿verdad? Pero yo le dije al Señor, dame paz, que yo tengo que aprender a aceptar tu voluntad. Seguimos sirviendo al Señor en la iglesia y, hermanos, no ha sido fácil. Para que usted pueda llegar a un nivel de autoridad, tiene Sí. que ser probado, como el oro dice la palabra. Sí. Y muchas veces aquí es donde la gente tira la toalla y dice, no, no aguanto, No aguanto. me retiro. Ujú. Pero esto es de valientes. No, Esto es de totalmente. valientes. El reino de Dios es para los valientes. Solo los sí. valientes El reino de los lo cielos arrebatan. sufre Sufre violencia y solo violencia. los violentos Solo lo los violentos arrebatan. lo Lo arrebatan. arrebatan. Ay, 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 Sí. y no es violentos de como era el pastor Eduardo, Así pues, es violentos, sí, sí, violentos en la fe. así nosotros seguimos sirviendo al Señor, pero con más énfasis. Ay, ay, Ya el Señor comenzó a darle dirección a mi vida en cuanto para qué Él me estaba preparando. Comencé en el liderazgo. Un día el pastor nos dijo, yo necesito que alguien se haga cargo de los equipos de servicio, del liderazgo de la iglesia. Pues mi esposo, como él trabajaba todavía en ese tiempo, no tenía el tiempo, pero yo le dije, amor, fíjate que yo siento de Dios el llamado para Ujú. poder yo apoyar a los pastores, pero yo primero consulté con él, Claro. ¿verdad? Claro, ustedes saben que nosotras como esposas tenemos también que Sí. estar sujetas a nuestros esposos y yo hablé con él y le dije, me dijo, si vos sentís de Dios hacer esto, hacelo. Y comencé a liderar los equipos. Actualmente pues soy la coordinadora general de la iglesia y Dios me fue metiendo de lleno. Yo no estaba preparada, pero nunca tuve miedo Ujú. porque yo sabía quién estaba conmigo. Amén. Y quiero contarles que una de las pruebas más difíciles que nosotros hemos pasado como familia, como matrimonio, fue en el año de la inundación. Acabamos pues arreglar nuestra casa, comprar algunas cosas, se vino la inundación y recuerdo que nosotros en el 98 cuando construimos nuestra casa se inundó pero poquito, ¿verdad? Tal vez unos Para el 2 Mish pies fue esa para el primera. Mish, Ujú. la primera vez. Ujú. Fue muy poquito, no quedó el desastre que quedó en esta última inundación de Eta y Ota. Eta y Iota. Recuerdo que nosotros comenzamos en la casa a subir todas las cosas. Mi casa solo es de una planta, pero comenzamos a poner tarimas, a subir todo en alto. Mi esposo tiene en ese tiempo muchas herramientas. No sé cuánta cantidad de dinero metida en muchas herramientas, ¿verdad? Y ese día trabajamos y trabajamos guardando, subiendo cosas y nos dormimos del cansancio. Era un cansancio extremo. Pues en la madrugada, al día siguiente, como a eso de las 5 de la mañana, le cae una llamada a mi esposo
Pero nosotros, anticipado a eso, habíamos estado viendo las noticias, los lugares donde se había inundado y todo. Y yo le decía a mi esposo, vámonos, salgámonos. Me decía, no, si aquí no se va a inundar. Me decía mi esposo, no te preocupes. Entonces yo le dije, por lo menos llevemos mi carro a la fábrica, a la empresa donde él trabaja. Gracias a Dios me hizo caso. Lo llevamos a las 12:30 de la noche, cuando yo miré que en la colonia que está allá atrás, Valle Escondido, que ustedes conocen, comenzaba a inundarse ahí. Llegamos a casa, terminamos de subir todo, después de que dejamos el vehículo en la empresa y nos quedamos con el carro de él. Al día siguiente, a las 5 de la mañana, cae una llamada de uno de sus hijos mayores. Papá, ¿cómo están? Estoy viendo que se está inundando, le dice, ahí por la Planeta. Aquí está seco, le dice mi esposo, aquí está tranquilo. No, papá, salga a ver. Cuelga mi esposo, nos despertamos nosotros también, y cuando mi esposo abre la puerta, el agua ya se estaba metiendo. Santo Dios. Los agarró dormidos. Fue en cuestión de 5 minutos cuando ya el agua nos daba las rodillas. 5 minutos. Nos montamos todos al carro, montamos las perritas, yo tengo una Rottweiler y una salchicha. Nos montamos al carro y mi esposo no podía ni siquiera cerrar la puerta por la presión del agua. Y como este carro es diésel, nosotros salimos en el carro. Mi esposo, recuerdo que le dijo a mi hijo, cerra el portón, Daniel. Y salimos a caer al bulevar que entra para la Planeta, sí, pero todos los carros estaban quedados. No había paso. No había paso. Cuando vimos que ya el agua saltaba el tono del vehículo, que es un 4x4, mi esposo nos dice, bajémonos. Vamos a dejar el carro aquí. Nuestra idea era irnos para la casa, pero ya la corriente era tan fuerte que casi nos botaba. Entonces, yo recuerdo que cada uno con su maletita, mi esposo se quedó bajando a la Rottweiler que la llevábamos en el carro, y cada uno con su bolsita de mano que pudimos recoger, y alguien nos gritó ahí en mi pasaje, vénganse para acá, vénganse para acá. Era una casa de 2 plantas. Y yo, como claro, yo soy la más chiquita de la casa, mis hijos son altos, mi esposo alto, a ellos el agua les llegaba más o menos aquí a la mitad de la espalda, pero a mí no, a mí ya me llegaba aquí. Sí. Entonces yo sentía aquella presión del agua en mis espaldas y que arrastraba de todo, pero logramos llegar hasta la casa, ¿verdad? Nos metimos y subimos la grada. Habían aproximadamente 40 personas en ese pasillo, un pasillo pequeño como de 3 metros de largo, ¿verdad? 3, 4 metros de largo, y toda la gente que no pudo salir en sus vehículos nos quedamos ahí. Ahí estuvimos mucho tiempo. Yo recuerdo que fue algo bien traumático, Jorge y Wendy, ver el agua subir. Nosotros mirábamos las gradas y veíamos como el agua iba subiendo, subiendo. La perrita lloraba, la Rottweiler lloraba atemorizada porque ella estaba viendo el agua. Y recuerdo, nunca se me va a olvidar la cara de mi hija cuando me dijo, mami, ¿será que no vamos a poder salir de aquí? Y eso, claro, a uno como padre lo quebranta. Y yo le dije, sí, mi amor, el Señor nos va a sacar de aquí. Amén. El Señor nos va a sacar de aquí, no se preocupe. Y ella con su perrita, una salchichita. Y recuerdo que ese día no habíamos ni desayunado, no habíamos ni almorzado, mi esposo sin medicamento porque él es diabético. Y cuando yo miraba a la gente llorar, ¿sabe? También nosotros nos cargamos por nuestros hijos. Pero el Señor me dijo, ora. Amén. Ora. Y les dije yo, bueno, vecinos, nos vamos a poner a orar y a clamar al Señor. Y nos agarramos todos de la mano y comenzamos a clamar al Señor para que Él detuviera esas aguas. El agua llegó aproximadamente, que le diría, 2,5 metros de alto, ¿verdad? Casi llega a lo que es la orilla de la ventana. Como una puerta, arriba de una puerta. Sí, así, exactamente. Pero nosotros no nos deteníamos en pensar que todo se había perdido en nuestra casa. Lo que queríamos era salir. Todo el mundo nos llamaba, el jefe de mi esposo, ¿están bien, Eduardo? Veíamos que las lanchas entraban a sacar gente adentro del Planeta y todas esas zonas de ahí, y nosotros gritábamos, ayúdennos, ayúdennos, pero ellos pasaban de paso. Claro, allá es una zona más baja. Más baja, sí. Allá la gente estaba en el techo con el agua a la orilla del techo. Sí. Y ellos estaban, por decir así, en el borde del techo. Sí. Entonces, la prioridad era sacarlos a ellos. Sí. Nosotros estábamos en segunda planta. Sí. Y recuerdo que pasaban y pasaban aquellas lanchas con gente para afuera, para afuera. Y yo miraba la cara de preocupación de mi esposo, pero yo les dije, el Señor es fiel, Él nos va a sacar de aquí. Llamaban muchos hermanos de la iglesia al punto de que el teléfono de mi esposo se descargó. Otro decía, pastor, ahí mandamos los bomberos mandan una lancha para sacarlo usted y su familia. Y yo recuerdo que mi esposo dijo, aquí la prioridad es sacar a las mujeres y a los niños. Sí.
Éramos más mujeres y niños, había una anciana que no caminaba ya, había una muchacha que tenía 3 días de parida. Santo Entonces, claro, la prioridad era sacar a las mujeres Claro. que estaban así en esa condición y los niños. Y como a las 5 de la tarde, Dios mío. 5 de la mañana, 5 de la 5 de la tarde. tarde, habíamos estado sin comer y yo recuerdo que teníamos tanta sed porque la casa donde estábamos estaba con llave. Sí. Tomé agua de la pila porque Sí, ni claro. modo, dije yo, aquí no me voy a aguantar la Sí. sed. Por ahí sacaron unos churritos, pero éramos tantos que no daba, Claro, no hombre. daba abasto. Pero o sea, no nos dio ni hambre, pues, o sea, nosotros estábamos pensando en Claro. cómo salir de ahí. A las 5 de la mañana, de la tarde, perdón, ya se acerca la primer lancha. Recuerdo muy bien que mi esposo con mi hijo habían estado pasando las mujeres y los ancianos de donde estábamos a la casa que estaba al parque, era de una planta, porque la casa donde estábamos tenía serpentina, todo el cerco, entonces Ay, no no nos se podían podía sacar por acercar la lancha. enfrente. Entonces mi esposo con mi hijo comenzaron a trasladar la gente para el techo de la otra casa, que estaba muy pegadita, y por ahí comenzaron a bajarnos. Sí. Salimos en la lancha, cuando vamos saliendo mi hija y yo, que fuimos las primeras en salir, créanme que yo dejé la mitad de mi corazón en esa casa, Exacto. porque yo dije, si esta agua sigue subiendo, Señor, se ahoga mi esposo y mi hijo. Sí. Y créanme, yo como mamá, y yo miraba a mi hijo, yo iba en aquella lancha, pero no les quité la mirada, Sí. no podía. Y recuerdo que le dije, bueno, Señor, si tú calmaste aquel diluvio, puedes calmar este. Amén. Y salí, en lo que íbamos saliendo, nuestra lancha casi se da vuelta. Juega. Y ya la corriente estaba más fuerte, pero iba una mujer muy fornidota ella, de esa gente grandota, y ella balanceó la lancha. Gloria a Dios. No nos dimos vuelta porque ese ángel estaba ahí. Amén. Dios lo había puesto ahí. Si no, esa corriente nos arrastra. O sea, ya ni siquiera hubiéramos podido caminar, la corriente nos hubiera tapado. Y salimos con mi hija como a las 9 de la noche, yo creo que eran, cuando nos fueron a traer mis cuñados. Y yo llegué a la casa de mi suegra con mi hija y yo no paraba de llorar porque había dejado a mi esposo y a mi hijo allá. Y aquella imagen no se me quitaba de la mente de ver la cara de mi hijo y de mi esposo viendo, no se me quitaba. Me dieron unas pastillas para dormir, no sé si pude dormir, yo no recuerdo, fue algo bien traumático, pero sí recuerdo que como a las 10:30 de la noche me fue a hablar mi suegra, hija, ya viene Eduardo en camino, ya viene Daniel, y créanme que yo sentí que volví a la vida, y nos quedamos ese día en casa de mi suegra, no podíamos ni siquiera dormir, es un shock increíble. Sí. Solamente el que ha pasado por una prueba así sabe lo que eso significa, el estar a punto de perder su vida, de ver a otras personas. Nos dimos cuenta de gente que se ahogó, gente que no pudo salir y quedó agarrada al portón de su casa, que se ahogaron, gente que murió dormida, Sí. acostada en su cama porque no le dio tiempo. No se dieron cuenta. Y estuvimos prácticamente 2 meses fuera de casa y íbamos, pero ese día que nosotros salimos, al siguiente día, en la noche comenzó el otro huracán, el Iota, Ujú. otra inundación más. Y yo recuerdo que yo lo estaba viendo por televisión. Y cuando miré la zona de mi casa, yo vivo en el segundo pasaje, en la mera entrada del bulevar, y vi hasta dónde llegaba el agua y dije, se perdió todo, se perdió todo. Entonces, yo me solté a llorar. Mi esposo andaba en el trabajo viendo a ver cómo iban a sacar el carro. Se perdió todo, dije. Ese carro quedó tapado. Sí. Entonces, yo ese día recuerdo que no comí ni nada. Bueno, cuando llegó mi esposo, me dice, amor, no te preocupes. Vamos a ir a ver qué se puede salvar, dijo él así. Sí. Quiero decirles que cuando llegamos a nuestra casa, bueno, el vehículo quedó en el bulevar. ¿Cuánto tiempo después llegaron a la casa? Llegamos, bueno, mi esposo entró a sacar el vehículo a los 3 días. Yo fui después porque no estaban permitiendo la entrada. Sí. Eso fue algo muy fuerte. Dejamos el carro en la carretera, caminamos, pero recuerdo que nos dijo un policía, no van a poder entrar. A todo esto nosotros no sabíamos cuán grave había sido la cosa. No van a poder entrar porque está lleno de lodo. Ujú. Y no se preocupe, nosotros vamos a entrar, le dije. Cuando vamos entrando a mi colonia, el lodo nos llegaba aquí a las rodillas. Juégale. Y era muy difícil caminar, Dar muy un paso, difícil dar un porque paso. se atollaban, Era algo bien fuerte. Cuando entramos a nuestra casa y vimos el desastre, comenzamos a llorar en ver cómo todo se había perdido.
el trabajo de muchos años, El esfuerzo. el esfuerzo de mi esposo con sus herramientas y todo perdido. Y recuerdo que él se hincó a llorar y yo le dije, amor, tranquilo, nos vamos a volver a Se levantar. siente derrotado uno, pastor. Fue algo muy fuerte. Vi a mis hijos entrar a sacar sus cosas totalmente deshechas, sus closets, sus camas. Y sabe, la gente, la municipalidad dijo, saquen todo lo que se perdió a la calle, porque van a pasar las volquetas a recoger toda la basura. Sí. Sacamos todo. Solo quedó la base de mi cama, porque es madera de color, y mi comedor. Aunque todo es tartaladito, va por el lodo, pero era madera de color, se logró rescatar. De ahí se perdió todo. Todo. Santo Dios. Algunas herramientas mi esposo las logró rescatar, limpiándolas y todo. Pero algo fuerte fue también cuando tuvimos que sacar todo a la calle. Todos los vecinos sacaron todas sus cosas a la calle y la volqueta pasó a llevársela. Y nosotros mirábamos cómo se iba todo el trabajo de muchos años. Sí. Comenzamos a limpiar nuestra casa. Mi cuñado muy lindo, él mandó unos misquitos, unas mujeres grandísimas, a limpiar nuestra casa, a sacar el lodo. Fue el esfuerzo de una semana poder sacar aquel metro casi de lodo de mi casa. Qué terrible. Y después con bombas a lavar, a limpiar lo que se pudo. Recuerdo que nosotros ya no teníamos fuerza, estábamos tan cansados, pero tan cansados, era arduo. Era un trabajo. agotamiento, ¿verdad? No Claro. solo es el cansancio físico, sino Emocional. espiritual, mental, emocional. Emocional. Exacto, o sea, la atmósfera cargada, pesada, el lodo, el olor. El saber, O sea, sí, el haber perdido algo todo. fuerte, el saber que dependías de Dios Sí. para volver siquiera a tener una cama donde recostarse. Eso. Entonces yo recuerdo que estando, en el mes de diciembre, estábamos en casa de mi suegra, mi hijo comienza a sentirse mal. Todavía no podíamos pasarnos a la casa a vivir nuevamente. Mi hijo comienza a sentir mal, tenía una fiebre, él había estado trabajando, tenía una fiebre muy fuerte, entonces ya de repente lo escuché toser mucho y mis hijos se quedaban en un apartamento atrás de donde mi suegra, mi esposo y yo adentro, mientras nuestra casa se arreglaba. Y me dice mi hija, mami, venite a dormir aquí que Daniel está mal, no deja de toser, tiene demasiada fiebre. Estaba el COVID en plena Sí. acción. Ay, Dios santo. Y yo dije, aquí hay ancianos, mi suegra ya una mujer mayor, la abuelita de mi esposo, el esposo de ella, nos vamos. Y yo recuerdo que al nomás nos despertamos en la mañana, salí con mi hijo, mi hija, mi esposo se fue a trabajar y yo como pude, tiré una colchoneta en el piso, habilité una estufita ahí para hacerle té, para hacerle comida a mi hijo. Dormíamos en el piso en colchonetas así, no teníamos dónde comer, los baños malas, las alcantarillas, todo, pero teníamos que salir de donde estábamos Sí. porque poníamos en riesgo la vida de la familia. los mayores. Y así estuvimos. Créanme que fue otra prueba difícil porque llevábamos a mi hijo al triaje y en eso el doctor nos dice, hay que hacerle pruebas a ustedes también porque posiblemente estén contagiados. Mi esposo salió positivo, mi hija también, pero el que más grave se puso fue mi esposo. Y recuerdo, Tras otra. ¿qué les puedo decir? En esa situación no le da tiempo a uno de pensar mucho. ¿Qué vamos a hacer? Hay que actuar. Y recuerdo que cuando yo miré a mi esposo, que ya él salió positivo y comenzó él a tener aquella tos tan fuerte, yo le dije, Señor, ok, hagamos un trato, le dije yo al Señor. Mira, a mí me toca cuidar estos 3 enfermos. Entonces, dame la fortaleza a mí para poderlos cuidar y no dejes que este virus me ataque. Sí. Fuimos, me hicieron los hisopados, no salí positivo. Ahí estaba. Todos ellos tenían los Blindada. síntomas. Mi esposo se me agravó horrible y la doctora me dijo, su esposo es diabético, esté preparada porque miro esto, aquello. Un amigo de él llegó con un cilindro de oxígeno, con nebulizadores, estaba con los mejores medicamentos y la cosa se complicaba. Y me dijo, cualquier cosa, usted tráigaselo en la noche. Sí. Y a todas estas, mi casa enlodada, toda sucia, toda fea, pero estaba en mi casa. Pero ¿sabe que en medio de eso yo estaba dando gloria a Dios porque estaba en mi casa? Y aquella cosa, yo no dormía, pasaba de uno donde el otro, a nebulizar a darle medicina al otro. Santo Dios. Y yo recuerdo que cuando ya nos tocaba ir a los chequeos, a hacernos las pruebas y todo, yo nunca salía positiva. Ujú. Pero cuando me examinaron, me dice el doctor, tus pulmones están mal.
Comencé yo a toser, tenía una tos, me sentía cansada, me dio un poco de fiebre, perdí el gusto un día. Ujú. Entonces me dijo el doctor, usted es asintomática, me dice. O sea, que lo tiene, O pero sea, no. lo tiene, pero no le sale positivo en los Ah, exámenes. A mí me hicieron 6 hisopados y nunca salí positiva. Nunca. jue- Ellos 3 sí. Pero bendito sea el Señor que mi esposo no llegó al punto de tener que irlo a ingresar a un hospital Gloria a Dios. y pudo soportar esa prueba en En casa. casa. Y recuerdo que estando en el COVID, es que mire, cuando Dios lo va a meter a algo a uno, el Señor nos prepara. Estando nosotros ya saliendo del COVID, le cae otra parálisis a él, en el otro lado. Santo. Y yo le dije, bueno, Señor, ¿qué te tienes con nosotros? Le digo yo, ¿por Así se qué siente, ¿verdad, así? pastora? ¿Por qué tanta prueba, Sí. Señor? Le dije yo a él. Pero no importa, Señor, si esto es para dar gloria a tu nombre, Amén. la vamos a pasar. Y como él era diabético, no, el doctor lo primero que me dijo, mira, se puede volver a contagiar o agravarse si lo está sacando, etcétera. Haz las terapias en casa, como aprendiste, porque yo en Teletón aprendí todas las terapias que a él le hacían, se las hice en casa, le di los medicamentos y todo. Y, ¿sabes? Estábamos trabajando, limpiando casa, en terapia en la casa, restaurando lo que se podía, hasta que salimos de esa prueba. Ajá, pero no pensé solo en la parte del proceso, de la prueba, de las emociones, Sí, las finanzas, o sea, No, es sin todo, es trabajar, todo. es como Es se todo. vino todo, una tras otra, se vino tras todo otra, de Realmente, una. tras pastora, otra. cuando yo escucho, Sin duda, nosotros la conocemos un poco de la iglesia y sabemos que es Ujú. una mujer de fe y sí, que el Señor la ha Sí, fortalecido no cabe duda. para poder pasar esas pruebas. La fe de su familia, ¿cómo está? O sea, los niños, que son niños, o sea, sí, mi hija tenía 25 años en ese tiempo. Daniel acababa de salir de la universidad y nosotros siempre les hemos dicho a nuestros hijos, no se preocupen, Dios va a hacer algo. Ujú, Eh, y como ellos crecieron viéndonos a nosotros orar, viendo los milagros, ujú. sí, mami, Dios va a hacer algo, decía. ajá, pero Pues quiero decirles que en medio de esto, que pasamos toda esta prueba, nuestra casa, un desastre, ¿verdad? Dormíamos en las colchonetas, no teníamos muebles, ni ah, camas, ni nada, ni estufa. Yo en la estufita eléctrica, la lavadora se me había perdido, todo, ni ropa, ahí con lo que pudimos, pero Dios comenzó a mandar la provisión. ujú, Llegó ropa, llegó zapatos. Un día recuerdo que me dice mi esposo, mira que me escribió mi hermana, la otra hermana, que mis hermanos viven en Lima también, ujú. esta es la hermana de él, que está casada con mi hermano, le dice, Guayo, fíjate que nos mandan de Tegucigalpa un camión cargado de cosas. Ahí venía de todo lo que usted necesita en la casa. Fuimos a traer todo aquello, ahí venía, qué estufa, todo lo que usted necesite. Dios Como a la mío. semana nos llama otra prima de mi esposo, Eduardo, fíjate que mi jefe se va para Estados Unidos y va a vender todo, yo quiero dártelo a vos. Gloria a Dios. Llegamos a tener dos juegos de muebles, había 2 de cada cosa en mi casa, pero también podíamos compartir con el que había perdido. Claro. Si yo tenía 2, le daba uno al que no Sí, tenía. claro. Y en eso ya, pues cuando mi hijo salió, que se graduó en plena pandemia, inundación y todo, me dijo un día mi hijo, mami, yo quiero irme para Estados Unidos a estudiar. Claro, era un niño, ¿verdad? En la mente de él. Mi amor, le digo, nosotros ahorita no tenemos la capacidad para que usted se vaya a Estados Unidos, la carrera es muy cara. Se metió en la internet a ver cuánto costaba. Y Daniel es un niño que no se deja, como decimos, amedrentar. Ujú. Vos no te preocupes, que si no es Estados Unidos, Dios va a abrir las puertas aquí, Amén. me dijo él. Entonces aplicó para Unitec. Claro, él había sacado sus buenas notas y todo, un niño excelente. Mi hija le llamaron para trabajar también y todos contentos en la casa. Qué bonito. Entonces, un día me dice mi hijo, mami, fíjate que tengo una entrevista virtual con el jefe de la carrera. De verdad, pues le digo yo así, bueno, ya nos alistamos con mi esposo, hicimos la entrevista vía Zoom y nos dice él, quiero decirles que su muchacho ha calificado para una beca. En Unitec ya no damos beca 100%, Ujú. pero él ha calificado para una beca 100%, lo único que van a pagar 600 lempiras mensuales. Óigame, nosotros nos reímos Sí, hombre. porque le digo a Daniel, le digo yo a mi hijo, después de que tuvimos la entrevista, ¿qué hiciste vos? Porque nosotros ni cuenta nos dimos de todo que él se había Él entrevistado. solito, un Él muchacho solito, independiente. él mandó sus calificaciones, nos dijo, necesito esto de vos, papi, constancia, trabajo y todo esto, y él lo mandó.
Y lo entrevistaban y no decía nada. Esos hipotes son de Dios. Son otro rollo, como Sí, dice el pastor. son de Ajá. Dios. Entonces, ¿qué hiciste vos? Yo les conté todo lo que nos había pasado, me dice, aquí en la colonia y cómo habíamos perdido todo. Y como dice el pastor, se regó. Pero veo la bendición aún en la vida de mis hijos. Amén. Y veo cómo en medio de la tormenta Dios ha sido fiel. Amén. En medio de las pruebas Dios ha sido fiel. Y nunca hemos renegado de decir, ya no quiero ser cristiano porque mucha prueba. No, Señor, ¿para qué? Yo sé que algo bueno tú vas a sacar de esto. Y así fue. Pasamos esa etapa, ¿verdad? Esa prueba tan difícil que ha sido una de las más duras. Sí. El año antepasado, ustedes se dieron cuenta que Sí. mi esposo, pues a raíz de una fuerza que él hizo, se dañó un disco en la columna. Fueron 6 meses totalmente paralizado, que no Sí. pudo trabajar, no podía ir a la iglesia y eso era lo que más le dolía a él. Creo que él fue, de toda de esta historia nuestra, él fue el más tratado, el Sí. más probado, porque fue la prueba de él fue física, Sí, bastante física. física. Entonces, él quedó paralizado, casi no podía pararse. Yo lo llevaba a las terapias, lo llevaba al médico. Y le digo, ya con todo esto que has pasado, creo que ya me gradúo de terapeuta. Le dije, me dan chamba, Sí. porque han sido ya 3 parálisis, 2 en la cara, 1 en el ojo y la última en la columna. Entonces, mentalmente yo ya estaba preparada. Sí. Y yo decía, no, yo sé que cuando yo oro, cuando yo clamo, el Señor obra. Amén. Clamábamos los dos, pero yo miraba la parte de él, cómo mi esposo se estaba desgastando a consecuencia del dolor. Era un dolor tan fuerte porque uno de los discos se estalló Ay, y el doctor decía que operarlo. Y para motivarnos mucho, el médico, el cirujano nos dijo, alrededor de 400,000 empiras va a costar esta si Dios cirugía. quiera, Dios. Dios mío. Y mi Santo. esposo le dijo, yo tengo seguro social, pero, bueno, qué excelente, te voy a mandar donde el que fue mi maestro, le dije que vayas a consulta a la clínica privada de él para que él te ayude a meterte al seguro. Fuimos y le dice el doctor, porque le habían dicho que la operación era de emergencia. Ujú. Y a todo esto yo en silla de ruedas y todo con él. Cuando llegamos a la consulta, le dice el doctor, espérese, como para operarte ahorita, no, le dice, vamos a probar con esta terapia, vamos a probar con la otra, si no te llega. Las terapias en casa no dejes de hacerlas. Y hacíamos terapias en la mañana, en la tarde, en la noche, y eso era un tormento para él, porque el dolor era tan fuerte que le llegaron a poner parches de morfina y aún eso no le llegaba. Entonces, durante todos esos 6 meses de esa prueba, también el Señor nos permitió ver la gloria, porque aún cuando Él no estaba trabajando, que es el único ingreso Sí. monetario que tenemos en la casa, Dios fue fiel y mandó la provisión para todos sus medicamentos, sus exámenes, resonancias que son carísimas, terapias. Qué El increíble. Señor abrió puertas, nuestros pastores apoyándonos de una manera increíble, la iglesia, Jorge. Nosotros pudimos ver el amor de Dios manifestado en Sí. todas las etapas de prueba de nuestra vida. Y recuerdo que ya en esos 6 meses que ya mi esposo decía, ¿será que ya no voy a volver a caminar, amor? Me decía, no, tranquilo, que vos te vas a levantar. Amén, Vos podés, amén. amor. Y yo lo motivaba a él. Sí, Yo le decía, Señor. vos no te preocupes, que vos vas a salir adelante. Y mis hijos ayudaban pagando una cosa, pagando la otra, Sí. pero nunca faltó. Sí. Lo principal era que él se sanara. Sí. Lo demás, pues ahí íbamos saliendo. Y recuerdo que un día él tuvo tanto dolor, que le subí la dosis de medicamento. Me dijo el doctor, dele el doble. Se durmió. Eran como las 2 de la mañana y yo no me podía dormir. Y yo le estaba clamando mucho al Señor y yo, Señor, ¿qué puedo hacer? Ayúdame. Yo imponiéndole manos a mi esposo, oraba. Y en un momento me dijo el Señor, escúchame, guarda silencio. Y yo tenía mis manos puestas sobre la espalda de mi esposo. Y entonces recuerdo que el Señor me dijo, úngelo con aceite de resino. Así. Yo lo escuché audiblemente. Ujú. Yo el aceite de resino lo usaba en la casa, tal vez para la piel y cosas así que lo usamos. Úngelo con ese aceite. Aplícaselo ahí y hazle ventosa. Yo no sé si ustedes saben lo que son las ventosas. Es una que les ponen a la gente que saca el aire del cuerpo. Ajá, ok. Los chinos lo aplican mucho porque a él en Ciguatepec, en las terapias, en los masajes que le daban, le ponían las ventosas. Ujú. Y me dijo el Señor, ponéselas. Mi mamá me las ponía cuando agarraba aire en la espalda, que dice uno. Sí. Y yo aprendí cómo se hacía. Me dijo el Señor, hazlo. Bueno, cuando él despertó en la mañana, le dije, amor, el Señor me dijo que hiciera esto. Hacelo. Ya él como Claro. a las últimas, a lo que Claro. funcione, ¿verdad? Y lo hice. Y quiero decirles que él se acostó, le hice las ventosas, le puse el aceite de resino y al día siguiente
Mi esposo se levantó de la cama Qué increíble. y comenzó él a andar en su andador. Entonces comenzamos desde ahí a ver la recuperación de él de una manera sobrenatural. Y hasta el día de hoy, ustedes lo ven en la Sí, iglesia, hombre, que camina, ni que trabaja, parece, ni como que parece. nada ha pasado. Vale la pena servir a Dios, vale la pena. Dios santo, Sí. qué maravilloso. La pastora Wendy es una guerrera, pero yo creo que generala, pues, porque todo ese proceso que ha pasado Generala, porque yo se ha ganado estoy a punto barras de y llorar en estrellas. todo lo que Hemos sido eso probados. de lo que ha contado, o sea, No, es como maravilloso. una tras otra y permanecer Sí, agarrada Eso del es lo más Señor. difícil. Sí. Eso es de aplaudirle, pastora. definitivamente, pastora. Hay que decirlo que es una mujer de agallaje, de garra, catracha. ¿Va? ¿Sabe que yo bendigo la vida de nuestros pastores, el pastor Noel y la pastora Marcia, porque ellos a nosotros siempre nos han motivado para ser gente de fe y gente de desafíos. Sí, Un lema que tenemos en la iglesia es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ujú. Y tratamos de inculcárselo aún a nuestros niños en la congregación, a la gente. sí. Y cada vez que nosotros pasábamos por una prueba así con mi esposo, nosotros nos acordábamos de aquella palabra, Amén. todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra en Timoteo dice que demos gracias en todo, En todo. en todo. Y eso es lo que hemos aprendido con mi esposo. Estamos muy contentos sirviendo en el ministerio. Al día de hoy, pues, hemos apoyado a parejas que han estado a punto de divorciarse y hemos visto el fruto de Dios a través de la consejería matrimonial. Mi hijo está sirviendo en multimedia como líder y yo estoy con la coordinación, mi esposo pues predicando en intercesión. Y sabe, lo bonito de todo esto es que para nosotros servir al Señor no es una carga, es un deleite. Amén, amén. Para mucha gente tal vez diga, es que la iglesia otra vez dice lo mismo de siempre. Si usted no aprende a disfrutarlo de Sí, Dios, está sí. mal enfocado. Totalmente, Ujú. Está mal enfocado. totalmente. Pero hemos aprendido a dar gracias a Dios y a servirlo con todo nuestro corazón. Y la vez pasada que hablamos con mi esposo, amor, y si el Señor todavía decidiera seguirnos probándole, pues echémosle ganas. Mira. Amén. Sí, ya hemos sido enseñados, pero sabemos que Dios, la vez pasada el Señor nos daba una palabra y nos decía, ya, son aprobados. Aprobado. Ya pasaron la prueba. Entonces, yo me gozo. Sí, Ahora ayudar a otros que necesitan Claro. o que están en la situación que tal vez nosotros estuvimos. y que a tiene levantarnos. ese nivel de autoridad que dice la pastora, que se ha ganado, es las barras y las estrellas, que se ha ganado al salir aprobada ahí en Sí. esos exámenes, Sí. ahí en sacar esas asignaturas y las sacando. Qué maravilloso, pastora, realmente es admirable. No cabe duda que el Señor es poderoso, pero así Amén. también se comprueba que en el fuego de las aflicciones va a ser probada nuestra fe. Y sin Sí. fe es imposible agradar a Dios. Imposible. Al final nos toca acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar gracia y misericordia Sí. para el oportuno socorro, dice la palabra. Así es, hay que dar gracias al Señor y valorar todo lo que Él nos ha dado. Sí. Fíjese que la gente en el afán de cada día a veces se olvida de darle gracias al Señor Ujú. por todo, porque es un milagro que usted se levante, Sí, respire, señor. que usted regrese a casa vivo, que usted tenga alimento en su casa, paz, Sí. gozo. Hay gente que no se detiene a ver esas bondades del Señor. Anoche que estaba yo conversando con mi esposo y le decía, mañana me toca ir con Jorge y Wendy. Entonces platicábamos, ¿verdad?, de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y le digo, ¿sabes qué, mi amor? De todo esto que nosotros hemos pasado, si nos vuelve a tocar, lo hacemos. Amén, amén. Y como hemos estado en esto de que cumplimos 30 años y esta Ajá. emoción, yo le digo, yo me quiero acostar todas las noches. No me quiero acostar todas las noches sin decirte cuánto te amo y que valió la pena ser tu esposa y estar con Sí, vos. Señor. Y espero otros 30 años más, le digo, de celebración. Gloria a Dios. Sí. Gloria a Qué Dios. bello, qué bello. Bueno, nos tenemos que ir. Ha sido grato este episodio. Definitivamente nos hemos dado cuenta que el Señor, así como nos prueba, así también tiene Sí, la amén. corona de bendición, dice la Amén, palabra. amén. Amén. Ah, si somos aprobados, tiene una corona. No se cansen de hacer el bien, dice la Amén. palabra, porque Que en a su debido tiempo tiempo. segarán, Sí, van a cosecharán. cosechar y lo Amén, estamos viendo. Amén. Amén. Así que Sí. no nos cansamos. Pastora, ¿quiere dar un último mensaje final a todas las personas que nos están escuchando, que están atravesando por pruebas y que tal vez no tienen la fe que usted ha mantenido? ¿Qué pueden hacer estas personas? Bueno, yo les podría decir, en mi caso, cuando yo no tenía mucho conocimiento de la palabra, lo que a mí me resultó fue buscar ayuda. A veces nos ahogamos en nuestros problemas y Ok. no buscamos ayuda, y hay gente que el Señor tiene muy preparada para poderle guiar darle una guianza, una instrucción, un apoyo moral.
Recuerdo que mucha gente nos buscaba, ayúdenme, yo necesito consejo, y hoy lo vemos victoriosos. Necesito una oración, Sí. porque muchas veces nos sentimos débiles y necesitamos que otros nos levanten los brazos, pero hay que ser sabios para buscar la ayuda necesaria, la que nosotros necesitemos, y poner en manos de Dios, ¿verdad?, todas esas dificultades que estamos atravesando, porque es el único que puede darnos la salida. Y eso es lo que nosotros hemos visto con mi esposo, que aún, como dice la palabra, mientras uno esté débil, el otro está fuerte. Amén. Aprender a levantarnos los brazos. Si Jorge está débil, Wendy se los levanta o viceversa. Así es. Busquemos ayuda cuando necesitemos. La labor pastoral se trata de eso, Ok. de poder ayudar a aquellos que necesitan, que no tienen fe suficiente o que están débiles o que se han alejado de Dios. El trabajo pastoral es ese, traer esas almas otra vez para Cristo, para que el Señor haga la obra que hoy nosotros hemos visto que ha hecho en nosotros. Por Así que ese es el mensaje. Gracias. Bueno, Nosotros mismos hemos sido parte Sí. de esas oraciones de los Sí, amén. pastores, hemos recurrido a ellos por ayuda también y la Claro. hemos recibido en Claro el que sí. momento oportuno Sí. y hemos visto las respuestas Amén. que el Señor da a través de ellos. gracias. Bueno, gracias, pastora. Gracias a toda nuestra audiencia que nos ha acompañado en todo este episodio. De verdad, creemos que el Señor, a través de todos estos mensajes, deja una semilla en esos Amén, corazones amén. para que florezca, para que pueda Amén. dar buen fruto Así es. en su tiempo. Bueno. No se olviden compartir este mensaje con todas las personas que conozcan. Mándeselo de regalito de San Valentín ahí con un corazón y le mande el enlace, porque esas parejas que están allá afuera atravesando momentos difíciles necesitan escuchar cuál es el rol de la mujer Amén. en la casa, cuál es el rol del hombre y que tenemos que levantarnos los brazos. Así que no se olviden compartir este episodio, darnos seguir en todas las plataformas. Nos encuentran como Buenas Nuevas HN. Gracias a los patrocinadores, Smart City Car Wash, a Café Costello, a Infinity Travel, y también le agradecemos a Pope Arte, Música y Entretenimiento. Si usted quiere también colaborar con este ministerio, por supuesto que puede abocarse a nosotros a través de un mensaje en nuestras redes sociales, y si no, también puede colaborar, como dice mi pequeña, compartiendo este mensaje, porque el fin primordial es poder ser luz Amén. del mundo y sal de la tierra, Amén. para que este mensaje llegue a esos corazones que lo necesitan, para que sepan que tenemos un Dios vivo que hoy está con nosotros, listo para poder abrazarnos en el amor. Ha sido un episodio hermoso. Gracias, pastora, por Agradezco. todas esas enseñanzas. O sea, sin duda, aquí en el estudio, la presencia del Espíritu Amén. Santo está así como, oh, Gloria al Señor. Dios, Gloria a Dios. el peso de gloria del Sí, Señor. Señor. Así que esperamos que a través de la pantalla y de Amén. todos los medios, ustedes también estén recibiendo ese mensaje que llegue a sus corazones. Gracias, pastora. A ustedes. Gracias a Ale Gracias. por atendernos súper bien siempre. Nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche. Bendiciones a todos. Amén. Un abrazo. Bendiciones.